Vamos a la siguiente conversación de esta mañana porque hay bastante tensión en el gremio del transporte de pasajeros, en particular entre los taxistas. A propósito del reglamento de la llamada Ley Uber, esta ley que busca regular las aplicaciones de transporte privado. Vamos a conversar junto al vicepresidente de la Asociación de Taxistas Independientes de Chile y vocero de Taxistas Unidos de Chile, Carlos Calderón, con nosotros. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Sebastián? Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Representa varias organizaciones, me faltó alguna, Varias ¿no? organizaciones, bueno, Corataxi, está Agretaxi, está CITAM, están Agrupación Los Bandoleros. Bueno, es bueno aclararlo para entender también que usted representa a distintas asociaciones del sur también y del norte. Y distintas sensibilidades. Carlos, gracias por estar con nosotros, en todo caso, aquí en el estudio. Ayer en la mañana hubo una reunión de taxistas en el centro de Santiago, precisamente, para marcar la posición pública frente a lo que se está discutiendo en torno a las modificaciones al decreto 212 que está impulsando el Ministerio de Transporte. Démosle un poco de contexto a esto, Carlos, para que nuestra audiencia también entienda en qué consiste y cuál es la molestia que están manifestando ustedes. Bueno, esto viene ya de 8 años, ¿cierto?, que se ha estado trabajando con el tema de la ley AT y del tema de las aplicaciones. No hay que olvidar que en el último año, antes que se retirara, que dejara el ministerio Juan Carlos Muñoz, el ministro, quedó aprobado, ¿cierto?, en abril el reglamento ya avisado por la Contraloría, y ese reglamento estuvo 2 años en Contraloría, en las cuales se retiraban para hacerse modificaciones, donde inclusive también en ese proceso tanto Uber como las demás aplicaciones hicieron muchas apelaciones para alargar el tema de la aprobación de este reglamento. Fue un tema ahí que dilató bastante el poder ir con respecto a lo que era la constitución de cada punto, de cada artículo, en el cual al final fue validado y actualizado por el Ministerio de Transporte de ese momento. Luego de esto llega el ministro que se había comprometido en las comisiones que nosotros asistimos, tanto a la Cámara de Diputados como al Senado, a que se iban antes de que él se fuera, iba a quedar, iba a ir al diario oficial, ¿cierto?, para quedar ya como ley el reglamento. Pero ¿qué sucedió? El ministro de Gran pidió que no lo publicaran. Y eso el gobierno quiere hacer cambios a ese reglamento. Y ese reglamento lo cambió en su totalidad. O sea, retiró el reglamento y puso el reglamento que es el número 95. ¿Y cuáles son las consecuencias de ese cambio, Carlos? Bueno, ahí queda una libertad absoluta con respecto a lo que son las cilindradas, ¿cierto? Se baja en cuanto a la calidad del transporte, se baja en cuanto a la calidad de seguridad para los usuarios, porque aquí nosotros hemos puesto énfasis bastante en lo que es el usuario, en la seguridad, porque un auto Citicar hoy día que recibe un golpe por atrás, va un niño, inmediatamente lo recibe por la espalda. A nosotros, que se nos obliga, digamos, dentro del decreto 212, en las normativas que hay, el vehículo de 3 cuerpos. El vehículo de 3 cuerpos es el que indica, ¿cierto?, da seguridad el maletero para lo que son los impactos por atrás. Claro. Tiene jaula de protección, un Citicar no tiene jaula de protección. O sea, se entendía que el reglamento, y con las consideraciones que tenía inicialmente, iba a elevar el estándar y la exigencia para los autos que puedan trabajar como en esas aplicaciones, ¿cierto? Por supuesto. La idea era justamente, y eso es lo que siempre se dio en el Senado, siempre se dio en el diputado, siempre discutimos, el de elevar el tema de la seguridad, los estándares de los vehículos. Usted ve hoy día en la calle los estándares de los vehículos que hay de taxi. Ya tenemos Suburban, hay camionetas que son... y nosotros estamos bajo un contrato con el Ministerio de Transporte, porque somos transporte público, bajo normas que nos obligan a cumplir ciertas condiciones. ¿Es una cancha dispareja? Nos obligan a tener un polinomio, ¿cierto?, que nosotros nos ponemos la tarifa. ¿Qué pasa con eso? Se produce un dumping, porque las aplicaciones durante estos últimos 12 años han hecho un dumping feroz, donde han cobrado ellos, que la verdad es que precarizan absolutamente a sus propios conductores, ¿ya? Porque hay que pensar que detrás de esto hay familia, hay que alimentar, hay que tener para arreglar el vehículo, hay que tener para renovar el vehículo a futuro, hay un montón de condiciones. Con esto no se logra. ¿Y qué significa eso? Que también nosotros fuimos en desmedro, los precarizamos. Muchos colegas nosotros de 24.000
700 más o menos taxis que éramos a nivel de Santiago, hoy día estamos dentro de los 19.000. Ya se perdieron los cupos, se perdieron los derechos, no se pudieron renovar, no tuvimos acceso a la banca, etcétera, etcétera. Con lo cual, esto ha habido como una apuesta al desgaste del taxi. O sea, a medida que pasa el tiempo, se van eliminando los taxis. Ya, porque estas no son cosas inmediatas. En el tiempo se elimina un sistema. Ahora, lo que establece la ley en todo caso es que hay una convivencia entre los taxistas como transporte público y las aplicaciones de transporte privado, ¿cierto? O sea, eso estaba más o menos resuelto, que podían convivir los dos mundos. Estaba resuelto hasta antes de la llegada del ministro de Gran, ¿ya? El cual... inclusive hoy día me llegó a estar las noticias publicadas, el senador Fidel Espinosa puso una denuncia en la Contraloría por el tema de conflicto de intereses. No nos olvidemos que el ministro hizo un estudio mientras era académico, ¿cierto?, para Uber, con respecto al impacto en el tema del sistema de transporte aquí en Chile, y el cual él tiene cifras, y que inclusive el ministro que estuvo aquí mismo, el ministro Juan Carlos Muñoz, explicó que a él nunca le dieron las cifras que él pedía, tanto a las aplicaciones, para saber cuántos eran los vehículos que tenían, cuántos eran los conductores. Sí. Ahora, pero Carlos... el ministro de Gran sí tiene toda esa información y habla de 200.000, habla... Entonces, ahí entra la duda con respecto a cuál es el conflicto de interés que tiene el ministro de Gran en este minuto. O sea, ¿usted cree que efectivamente hay un conflicto de interés de parte del ministro? De partida sí, porque ya si revisamos nosotros el estudio completo que él hizo con otro académico, en la UDP, donde él, y además de que no nos olvidemos de todas las declaraciones que han habido hacia atrás de parte de las entrevistas que le han hecho al ministro, fueron siempre con las cuales vino hoy día a intervenir los mismos argumentos. Los mismos argumentos, claro, que en el fondo hoy día pasa a ser como una persona que está defendiendo los intereses de empresas, de la industria, como él lo dice, siendo que él hoy día es el ministro de Transporte. Y él tiene que velar por el transporte mayor y menor que el transporte público, del cual nosotros somos. Y como le vuelvo a decir, nosotros tenemos firmado un contrato, tenemos licitado la explotación del perímetro de exclusión. Desde ese momento nosotros tenemos un contrato con el Ministerio. Contrato, digamos, que está vigente. Sí, estamos conversando con el vicepresidente de la Asociación de Taxistas Independientes de Chile, Carlos Calderón. Ahora, para ir despejando algunas dudas, ustedes no están en contra de las aplicaciones de transporte privado propiamente tal, sino que lo que piden es que se respete lo que estaba establecido en el decreto inicialmente y no se dé paso a estas modificaciones, ¿cierto? Por supuesto. Las consecuencias que puede tener estas modificaciones que está incorporando el Ministerio de Transporte, ¿cuáles pueden ser? Bueno, ¿qué efecto va a traer? La idea sería que se volviera al reglamento que fue visado por la Contraloría, donde está especificado y ya pasó todas las normas jurídicas, porque eso es lo más importante. Usted, Contraloría ve si existe cierto constitucionalidad o inconstitucionalidad con respecto a los artículos, a todo lo que se va a... ¿Está en regla o no? Está en regla o no. Eso pasaron 2 años para eso, y Contraloría lo visó. Entonces, este reglamento... No sabemos cuándo va a ser, si va a ser rechazado. Nosotros ayer entregamos una carta a Contraloría, ¿cierto? O sea, no una, sino que varias, en donde nosotros estamos haciendo un téngase presente para que Contraloría tome en cuenta, ¿cierto?, de que aquí, primero que nada, se pasa a llevar la seguridad, se pasa a llevar, ¿cierto?, la jerarquía de la ley. En este minuto, este reglamento está pasando a llevar lo que son la jerarquía de ley de varias leyes, inclusive de la incapacidad. Hay una de las leyes, nosotros hicimos un estudio de eso, de la incapacidad. Entonces, queremos que la Contralora Doris de Pérez ponga énfasis en este estudio, que vea bien la constitucionalidad de este reglamento y ojalá tuviéramos el reglamento que quedó visado, el que fue autorizado. ¿Y ustedes temen que esto signifique en la desaparición eventualmente de la mayor parte de los asociados, de los taxistas? Mire, hemos ido tomando fuerza en este último tiempo. Nosotros estamos bajo el decreto 212, bajo las normativas del 212, el cual nos exigen bastantes cosas. Y la idea de nosotros es de que no se modifique también el decreto 12 porque aquí hay una trampita. También el ministro metió el reglamento número 94, el decreto número 94, donde nos quiere bajar la cilindrada a nosotros, ¿cierto? ¿Ya? Y quedar al mismo nivel, ¿cierto?, de las aplicaciones. ¿Por qué sucede esto? Porque la ley ya está hecha
y habla, ¿cierto?, de que tiene que ser una igualdad con el taxi. Ya, la ley lo dice. Del momento en que esto se mantenga en el decreto 212, esta cilindrada no puede, en lo que es la Contraloría, el reglamento, pasar. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Es bajarnos la cilindrada nosotros para que también las cilindradas de las aplicaciones puedan pasar lo que digamos es punto legal. Claro. Carlos, ¿ustedes han conversado con el ministro? Bueno, nosotros tuvimos hace un mes y medio, 2 meses, tuvimos una reunión con él, lo cerró las puertas absolutamente. Bueno, se retiró a la mitad de la reunión con nosotros que teníamos. Cerró totalmente las puertas, que no había mesa de trabajo, que no nos iba a dejar participar absolutamente en nada de lo que tenía que ver con el reglamento y con las normativas del decreto 12, que también nosotros siempre estamos pidiendo mesas de trabajo para saber en qué condiciones vamos a seguir trabajando, porque la idea es de que eso sea, ¿cierto?, haya un feedback para saber cómo nosotros vamos a seguir explotando el sistema, si tenemos que seguir invirtiendo en vehículos, ¿cierto?, que valgan la pena para seguir explotando el sistema. Y la última reunión la tuvimos con el subsecretario el viernes, todas estas agrupaciones que yo le he nombrado, que son muchas más, y en las cuales también ellos nos dijeron que no iban a retirar ninguno de los 2 reglamentos y que podría abrirse una agenda de trabajo, pero sin ninguna digamos, posibilidad de hacer algún cambio en estos reglamentos. Por eso nosotros estamos acudiendo al Senado y al Congreso. Claro. Y hemos tenido el respaldo del senador Espinosa, de Mulet, del senador Krusanovic. Es transversal, ¿ya? El apoyo que hemos tenido para lograr, digamos, establecer esta igualdad. Bueno, y veremos qué respuesta hay también del Ministerio, ¿no?, que es lo que está pendiente. Sí, es de esperar que sigamos también, y miren, le doy las gracias por esta invitación. Nos cuesta bastante tener un micrófono para poder exponer nuestros temas, y es bueno saber, nos enfrentamos a una industria multinacional, ¿ya? Y que ha tenido conflictos como los Uber Files a nivel europeo. Entonces, no, y todo tiene repercusiones además para los propios usuarios del sistema. Los usuarios son los principales. Los usuarios nosotros... Es lo que debería estar al centro de la discusión. Sí. Carlos, muchas gracias por haber venido al estudio de CNN. Muchas gracias a usted. Estamos dispuestos aquí a cualquier invitación. Gracias. Buenos días.